Bienvenidos a Libertópolis Negocios con María Dolores Arias. Lleva tus ideas al siguiente nivel. Libertópolis Negocios es posible gracias al patrocinio de Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Y Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Hay una tarde, ya iba a decir mañana, pero no, una tarde pues algo nublada, en algunos lugares ha estado lloviendo, así que por favor vaya con precaución, maneje con cuidado. Si usted va con nosotros y va acompañándonos, permita que le sigamos acompañando y vamos a hablar de un tema muy interesante. Recuerde que pues he tomado el tema de inteligencia artificial como un tema que pues un tema que me apasiona, un tema que tiene que ver con tecnología y es uno de los temas que me apasiona, la tecnología, y pensando en cómo incide en los negocios y cómo incide en todo el tema de la inteligencia artificial. Y le hemos dedicado estos días a estar hablando acerca de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Y hoy primero quiero decirle, antes de arrancar, es que me emociona el tema, me emociona todos estos temas, pero antes de arrancar, respiremos profundo, bajemos el acelere que todos traemos, y me incluyo en él. Respiremos profundo, liberémonos de ese estrés que ninguna falta nos hace. Así que, como le contaba, hoy vamos a hablar acerca de inteligencia artificial para contabilidad, para finanzas. Inteligencia artificial para contadores. Así que de eso vamos a estar conversando con nuestro invitado Eddie Osvaldo Pérez, quien es consultor tributario y de negocios en Guatemala. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? María Dolores, estoy muy bien, muchas gracias aquí por la invitación a tu programa, muy honrado de estar contigo. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Eddie es CEO y socio de Grant Thornton Guatemala, creador de Taxo GPT y también del canal Impuestos y Negocios. Tiene más de 25 años de experiencia en temas financieros y fiscales. Además, es autor de varios libros. Y pues con él vamos a conversar hoy acerca de la inteligencia artificial y que también llega a los auditores, a los contadores y al mundo financiero. ¿Y cómo estás, Eddie? Y primero me gustaría empezar, Eddie, preguntándote ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando empiezas a ver el tema de inteligencia artificial y empiezas a ver el impacto que va a tener en tu forma de trabajar? Pues fíjate que te quiero contar que yo arranqué un programa de educación financiera porque quería acercar esas herramientas y esos conocimientos principalmente a la comunidad de negocios en Guatemala. Arrancamos con esa iniciativa con nuestro canal de Spotify, Impuestos y Negocios. Hoy día tenemos ya más de 180 episodios en donde tratamos de explicar de forma muy sencilla el tema de los impuestos y el tema de las finanzas eh, para todo tipo de personas en Guatemala, ¿verdad? Y de esa cuenta comenzamos a recorrer y a escribir recursos. Ahí por eso fue que comenzamos también escribiendo libros, tratando de traducir lo complejo que puede ser una ley tributaria o lo complejo que puede ser una norma contable para que pudiera ser digerible, digamos, por las personas que muchas veces están dirigiendo empresas, porque los empresarios no necesariamente conocen de temas, digamos, tan detallados en finanzas o en contabilidad. Sin embargo, yo te diría, arrancando ahí por el año, al inicio del año 2024, nos empezamos a dar cuenta de que la inteligencia artificial venía con muchísima fuerza y una de las herramientas que encontramos fue, bueno, ¿y por qué no creamos un robot eh, con recursos propios nuestros que tenga los libros que ya hemos escrito, que ya están bastante digeridos, le subimos instrucciones específicas, le subimos las leyes tributarias de Guatemala, le decimos cómo tiene que actuar, y la idea nuestra era tratar de crear un robot para que ayudara a los emprendedores, a los estudiantes y a los profesionales y por supuesto a las empresas en Guatemala.
Porque nos dimos cuenta que el tema de educación financiera, tal como arranco comentándote, María Dolores, es un tema que no se abarca eh, en digamos, en todo el proceso educativo. No existen, y hasta ahora estamos viendo de que se está tratando de incluir algo de educación financiera. Ujú. Y la educación financiera pasa por todos lados, pasa desde el presupuesto del hogar, pasa desde el momento en el que vas a comprar una casa, tienes que decidir si compras un automóvil, tienes que decidir si vas a ahorrar. Y en una empresa, la educación financiera todavía es más primordial porque necesitas entender cuáles son los impuestos que te toca pagar, ya sea de un emprendimiento o de una operación más compleja. Y entonces ahí nace la idea de crear Ataxo GPT. Lo creamos sobre la base de ChatGPT, o sea, utilizamos el motor gigantesco de ChatGPT. Y entonces, yo como lo trato de explicar así muy fácilmente, para nosotros Taxo GPT es una estrellita dentro de ese universo gigantesco que es ChatGPT. Y lo tenemos, yo te diría felizmente, y nos sentimos muy honrados que hoy, al día de hoy, 25,000 personas están utilizando esta herramienta que hemos creado. La hemos relanzado hace algunos meses, ya en la versión 2.0, para que pueda interactuar con otros países con información, para hacerlo, digamos, con una apertura, ya no solo a nivel de Guatemala, sino que a nivel de otros países. Así que, digamos, eso es como para contarte un poco la ilusión y la visión con la que arrancamos con esto, porque queríamos llevarle el tema de educación financiera a todos los guatemaltecos y después dijimos, bueno, ¿y por qué no lo llevamos a otras latitudes? ¿Cómo empiezas, Eddie, o cómo das ese salto a este tema de la tecnología? Porque dirías, bueno, y, y no quiero ofenderte, Eddie, pero los auditores tienen fama de cuadrados. Y temas de tecnología, temas de innovación, ¿cómo lograste eso? Eres la oveja negra de los auditores? Bueno, vamos a ver. No creo que sea la oveja negra, ¿verdad? Tampoco soy una oveja blanca, pero soy, yo quisiera llamarlo de alguna manera, eh, tengo una manera distinta de pensar, ¿verdad? Cuando yo Ujú. arranco el proceso en la universidad para estudiar auditoría, yo tenía clavada una espina y al momento de decidir sobre qué carrera irme, si irme por auditoría o por ingeniería en sistemas. O sea, a mí la tecnología me ha apasionado desde hace muchos años, ¿verdad? Qué Tú ya te interesante. puedes imaginar que tomando la decisión en el año 95, bueno, ¿qué sigo? ¿Una ingeniería en sistemas o auditoría? Y entonces en ese momento de mi vida decidí irme por auditoría, eh, pero luego, ya estando en la firma, yo ingreso a una compañía que el día de hoy ya no existe, que se llama Arthur Andersen. Esa es una Ujú. compañía de auditores Sí, sí. mundial, era la número uno en aquel tiempo, era muy grande y manejaban mucho tema de tecnología. Entonces me quedé impresionado en la manera de administración de datos, en la manera de crear bases de datos, de poder acercarle respuestas a las personas que estábamos adentro de la organización, porque al final la tecnología lo que te hace es acercar la información para que la gente pueda tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Sigo trabajando con temas de bases de datos a nivel individual, comienzo a transformar lo que ya tenía, digamos, como información contable, la comienzo a volcar a crear algunos programas de administración eh, contable, si uno quisiera llamarlo de alguna manera, Ujú. me comencé a meter a otras cosas. Luego comienzo a enfocarme en el tema impositivo, que como tú sabes, los impuestos en Guatemala son una materia de especialización porque los impuestos están conectados con la contabilidad. Entonces los auditores que conocemos de contabilidad, yo diría unas 2 o 3 grados arriba de lo que hace un contador normal. eh, y luego nos especializamos en materia tributaria, entonces comenzamos a entender cómo las leyes tributarias graban las transacciones financieras de las empresas. Comienzo con una pasión adicional que yo tengo, que es la música. Comienzo a crear un programa de podcast allá en la pandemia principalmente, porque fue una manera de comunicación que yo encontré para poder seguir en contacto con todas las personas. Y ahí es donde, digamos, comienzo a ver que la inteligencia artificial a través de ChatGPT le estaba dando una potencialización, digamos, a las operaciones
Con ChatGPT uno podía hacer muchas cosas y la manera en la que yo lo uso es, lo digo de una manera muy fácil, yo utilizo la inteligencia artificial para triturar datos, comienzo a tener discusiones con la inteligencia artificial sobre la interpretación de algún tema contable, de algún tema financiero, le digo que me analice algún caso muy específico, ¿verdad? Entonces, y luego, pues, ChatGPT hace el lanzamiento mundial de que, pues, le va a permitir a los usuarios que puedan empezar a crear robots. Ellos le llaman GPT Ujú. y ellos crean un GPT Store como los App Store, digamos que nosotros conocemos el día de hoy, ¿verdad? O el Play Store, ¿verdad? En el caso de los otros teléfonos. Entonces comienzo a tomar algunos cursos en línea, ya tenía en la cabeza cómo funcionaban, digamos, de forma lógica los algoritmos y entonces comienzo a tratar de entender cómo configurar mi propio robot y comienzo a perder el miedo y comienzo a avanzar y avanzar y avanzar y hasta que pues uno se siente muy honrado de que la gente comience a utilizar el robot, comience a hacer preguntas. La gente luego me escribía y me decía, mira, Eddie, el robot contestó bien, me ayudó en esto. Eh, Empresas muy grandes, por ejemplo, me dijeron, mira, eh, hice un análisis, por ejemplo, de cómo recuperar el IVA en la empresa. Ese proyecto nos tomó alrededor de una semana. Lo subimos al robot para ver qué nos decía y llegó a la misma conclusión en 30 minutos o menos. Entonces, nos hemos encontrado que la tecnología a través de la inteligencia artificial lo que viene es, en conclusión, María Dolores, a potenciar el trabajo de cada uno de nosotros, a darnos herramientas eh, para poder hacer cosas más rápido. No es que la inteligencia artificial va a trabajar solita, sino que, como yo lo he dicho, es un Ferrari, pero los Ferraris también necesitan pilotos y esos pilotos somos nosotros, ¿verdad? La inteligencia artificial no se mueve sola. Entonces, digamos, por ahí es donde yo podría describir que soy, digamos, un auditor, digamos, un tanto atípico, porque si bien es cierto, puedo hacer auditorías, no me dedico a hacer auditorías, sino que en mi mente trabaja la idea de ser un consultor tributario, o sea, soy más un asesor que un auditor. Me gusta llegar a las empresas a resolver problemas, tratar de ayudarles a encontrar soluciones a los planteamientos que me hacen y de esa cuenta creemos que a través de Taxo GPT podemos agregarle un valor a nuestra nación que necesita tanto ese desarrollo económico y acercar la educación financiera a través de herramientas que están ahora disponibles a través de un celular, de una tablet o de una computadora, me parece que es una manera genial de poder ayudar a todos los guatemaltecos. Y me parece muy interesante este tema que cuentas con respecto a Taxo GPT y la forma en que usaste la tecnología para poder potenciar la forma de procesar estos datos. En ese sentido, Eddie, ¿cómo haces o cuáles han sido, vamos a ver, cuáles han sido los principales retos que has encontrado a la hora de implementarlo y a la hora de validar que, que respondiera de forma adecuada y que no alucinara, porque puede alucinar y en temas de impuestos sí cuesta cara las alucinaciones. Por supuesto, yo creo que una de las ventajas que le encontramos ahí, María Dolores, es que Taxo trabaja con los libros que tu servidor escribió, o sea que ya están las respuestas, digamos, de casos ya planteados, porque Ujú. mis libros no son únicamente un copy and paste de la ley, sino que son un artículo tributario, por ejemplo, con un ejemplo, con explicaciones, y entonces lo que hace la inteligencia artificial es tomar de base esa información, más las normas tributarias, más las directrices que nosotros le damos, y entonces él comienza a trabajar con los datos que nosotros vayamos proporcionándole. Tal vez una de las ventajas que yo tengo es que cada vez que utilizo Taxo, eh, pues ya con esta experiencia de 25 años, pues nosotros ya conocemos cuáles deberían ser las respuestas tipo que nos debería dar Taxo. Cuando encontramos que hay un error, le decimos que comience a rectificar y a rectificar hasta que lo llevamos a la respuesta correcta, ¿verdad? Okay. Nosotros siempre lo que decimos con Taxo es que en términos financieros, digamos, si tú le quieres presentar un caso de negocio financiero, Taxo te lo va a resolver perfectamente. ¿Por qué razón? Porque los términos
financieros y económicos son los mismos a nivel mundial, no cambian. O sea, las razones financieras son las mismas a nivel mundial. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Donde podría existir alguna, digamos, alguna laguna o de repente a veces Taxo se puede perder, es cuando alguien de otro país utiliza Taxo. Y ahí Taxo hay que indicarle en qué país está el usuario. Ahora Taxo pregunta qué tipo de empresa es, en qué industria se desenvuelve, qué tan madura es la compañía, para tratar de, digamos, identificar más fina la respuesta que le va a dar. Entonces, nosotros siempre lo que decimos es Taxo les ayuda a ustedes a resolver problemas, pero por favor siempre hay que revisar la información. O sea, la inteligencia artificial no es que eh, sea, digamos, una respuesta al 100%. En muchos casos sí, pero en otros casos no. Entonces, nosotros como usuarios lo que tenemos que hacer es subir la información que querramos confrontar con la inteligencia artificial, ya sea Taxo o cualquier otro tipo de inteligencia artificial, y tenemos que analizarla y leerla, ¿verdad? Ahora creo que la era en la que vamos a vivir es que estamos llegando a una era de análisis de datos. Ya no estamos en una era de construcción o como le llamábamos en mis tiempos, en una era de tomar el lápiz y estar redactando tantas notas para poder llegar a esos datos, sino que ahora la inteligencia artificial lo que está haciendo es trabajando por cuenta nuestra en triturar muchos datos y presentarnos resultados. Y ahora la responsabilidad nuestra como usuarios es interpretar esos resultados, cuestionarlos y si estamos de acuerdo, pues entonces ya podemos utilizarlo como una base sólida. Pero yo creo que inteligencia artificial tiene esas, digamos, esas bondades que nos puede ayudar a manejar grandes cantidades de datos, pero ahora es el usuario el que tiene que razonar, tiene que entender y tiene que llegar a una conclusión de esos datos. Muy bien, tengo que hacer la pausa y cuando regresemos, Eddie, quiero que nos vueles la mente, que nos hagas volar la mente y que nos digas cómo podemos usar la inteligencia artificial, o sea, hasta dónde la podemos usar. Taxo es un GPT o un robot que nos ayude y nos has dado varios, pero ¿qué más podemos hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué más podemos hacer si tienes casos, si has conocido historias? Quiero que le vuele la mente a la gente que nos está escuchando y sobre todo a estos auditores que seguro hay alguno que yo siempre he dicho, vamos a tirar el anzuelo y alguno va a pescarlo y va a decir, sí, yo me voy y voy a aprender y hoy mismo o mañana mismo empiezo a ver de qué se trata esto o ya lo estoy haciendo, pero no sabía que puedo hacer esto. Así que cuando regresemos del corte, ¿qué más podemos hacer utilizando la inteligencia artificial si somos contadores, auditores y estamos en finanzas? Vamos a hacer la pausa, regresamos. Con más del 50% de participación, Banrural es el banco que más remesas recibe en Guatemala. Y con más de 12,000 puntos de servicios, ofrece la red de atención más extensa del país, siempre cerca de ti. Así que contigo, desde el comienzo, Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Empodera tu visión en Libertópolis Negocios. Hay sabores y tradiciones que nos conectan con el alma. En San Martín, honramos esa conexión con nuestra corona de pan de muerto. Cada corona está hecha con un pan artesanal que simbolizan el lazo que nos une a nuestros seres queridos y en su interior, un hermoso tesoro, una catrina de cerámica oculta. Ven por la tuya. La magia de la tradición te espera en San Martín. Ahora puedes realizar tu pedido de pan recién horneado, postres, bebidas y más a través de nuestra app. Descárgala ya en App Store y Google Play. Con la cuenta Guardadito de Banco Azteca, ahorras, acumulas y canjeas. Primero, abre o incrementa tu ahorro cada semana. Segundo, acumulas más puntos mientras más ahorras. Tercero, canjea tus puntos por sartenes, ollas o cucharones. Gana con la cuenta Guardadito o Guardadito Kids. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Tú, que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Ven y encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Samboriza todos tus proyectos con
por Guatemala con tu vida y el sueño del triunfar. Abre tu cuenta de ahorro o solicita tu préstamo en cualquier agencia de todo el país y forma parte de la gran comunidad Micope. Cooperativas Micope. Nuestro tradicional pumpkin pie está de regreso en San Martín, hecho con 100% puré de calabaza, el pie perfecto para compartir esta temporada. Ahora puedes realizar tu pedido de pan recién horneado, postres, bebidas y más a través de nuestra app. Descárgala ya en App Store y Google Play. Cuando siento frío, tu calidez me abraza, amigo sol. A mí y a todos los que vivimos en esta hermosa tierra. Siempre con la esperanza de que nuestros sueños brillen y se enciendan con más fuerza. En Banrural, con más de 8 millones, somos el banco con mayor número de cuentas en todo el país. Fomentamos y facilitamos la bancarización de todos los guatemaltecos. Contigo desde el comienzo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. No te desconectes, lo mejor de Libertópolis Negocios está por venir. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com. Con GenAuto de Aseguradora General, tu carro está protegido contra accidentes, robo y más. Así que protege tu vehículo, quédate tranquilo, porque cuentas con el respaldo confiable, atención rápida y sin excusas de Aseguradora General. Llama al 1757 y cotiza GenAuto de Aseguradora General. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos conversando con Eddie Osvaldo Pérez de Taxo GPT. Y Eddie, ¿qué más podemos hacer? O que son contadores, quienes están en finanzas, ¿qué más podemos hacer usando inteligencia artificial? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas, ¿verdad? La verdad que uno se queda corto cuando uno quiere llegar a pensar qué se puede hacer en inteligencia artificial. Quisiera empezar arrancando contándote algunas historias de éxito, diría yo, de lo que hemos hecho en Taxo GPT con personas con las cuales he tenido conversaciones y que son casos totalmente reales, ¿verdad? Uno de ellos arranco, un amigo el año pasado me decía, mira, acabo de comprar la franquicia de una tienda de conveniencia guatemalteca. Y entonces lo primero que yo le digo es, mira, ¿hiciste el análisis de la rentabilidad del caso de negocio? Y me dice, ¿qué es eso? Entonces le digo, mira, lo que pasa es que tú tienes que saber en cuánto tiempo vas a recuperar esa inversión a pesar de los flujos de dinero que seguramente ese negocio te va a dar mensualmente. Primero que nada me sentí mal, María Dolores, porque mi amigo no me lo consultó y yo le digo, bueno, tú sabes que estoy a una distancia en WhatsApp. Pero a veces las personas somos así, no queremos contar nuestros proyectos. Pero en esa reunión, entonces le digo, ¿sabes qué? Para que veas tú que aquí está Taxo para servirte, hagámoslo en Taxo. Y entonces le subimos los datos a Taxo. Eh, yo lo que siempre recomiendo es no subamos documentos personales, sino que subamos información que no tenga un nombre o una propiedad, digamos, ¿verdad? Pues, digamos, documentos que no sean de propiedad privada. Yo siempre recomiendo que Taxo no se utilice de esa manera. Porque recordemos que en ChatGPT toda la información que nosotros subimos sirve para alimentar eh, la inteligencia artificial y es parte de los términos de uso de la herramienta. Pero bueno, entonces subimos el caso, fueron 150,000 quetzales que él tuvo que pagar, digamos, por tener derecho a utilizar esa franquicia. Luego yo le dije, bueno, dime los datos de cuánto es lo que tú estimas que van a ser ventas mensuales. Ahí él me dio el dato aproximado que eran alrededor de entre 15,000 y 20,000 quetzales. Yo le digo, bueno, ¿cuánto es el costo de ventas? La primera pregunta que me dice, ¿qué es un costo de ventas? Entonces le digo, mira, el costo de ventas es el costo de las mercancías que tú vas a vender en ese mes. No es lo que compras, sino que es cada vez que tú vendes,
Ese es el valor que se le asigna a las ventas que tú estás teniendo. Entonces, determinamos que el costo de ventas más o menos era como de un 60%. Y luego yo le digo, bueno, entonces tenés que pagar alquileres, seguramente una persona, prestaciones. No, en resumen, después de haber hecho todo el análisis en TaxoGPT, resultó que la rentabilidad que él iba a tener era del 10% anual y que iba a recuperar su inversión en 10 años. Bueno, entonces digamos en ese primer momento uno entra como en crisis, ¿verdad, María Dolores? Porque uno dice, bueno, hubiera mejor metido mi dinero al banco, aunque hubiera tenido un problema de evaluación, pero no tengo el riesgo de estar administrando esto. Entonces me dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo mejoramos los costos, ver cómo mejoramos los gastos para que tu rentabilidad y tu proyecto sea, digamos, apetitoso, o sea, o mejore, digamos, en cuanto a tu persona, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es el primer caso que hicimos ya en la práctica con Taxo GPT. Eso fue arrancando, yo te diría, más o menos como al mes, y luego vinieron muchos casos distintos. Otro caso que lo llevo yo a la economía del hogar, porque Taxo no solo resuelve problemas financieros como el de ese estilo, sino que luego tuve un caso con una compañera de una gremial. Ella es directora de una gremial muy grande de Guatemala, y me hace la pregunta y me dice, mire, Eddie, yo sé que usted es auditor, quisiera preguntarle, fíjese que mi casa de habitación la compramos con mi esposo hace muchos años, pero no éramos sujeto de crédito cuando nos casamos. ¿Verdad? Eso es una situación que le pasa a muchos guatemaltecos. Entonces el préstamo lo sacamos a nombre de mi mamá, a pesar que nosotros lo venimos pagando. Ahora lo que queremos hacer es pasar la casa a nuestro nombre. Bueno, entonces yo le digo, bueno, ahí lo que hay que pagar es el impuesto del timbre, seguramente por el traslado de dominio de ese inmueble. Pero ¿sabe qué? Yo creo que está en el mejor momento. Le digo, no se ponga de bajón, como decimos nosotros los guatemaltecos. Este, hagamos el caso de negocio en Taxo GPT, porque ahora lo que toca hacer es un refinanciamiento de esa deuda, ¿verdad? Vamos a sacar un nuevo crédito, seguramente lo vamos a sacar a menos años, y se va a dar usted cuenta de que se va a ahorrar mucho dinero. Y entonces hicimos el caso de negocio en Taxo GPT, diciéndole que íbamos a sacar una nueva deuda para comprar esa casa, para pagar el préstamo anterior, y resultó que en términos generales esta persona se ahorraba por hacer ese refinanciamiento 200,000 quetzales. 200,000 quetzales para una familia, María Dolores, es mucho dinero. Puede representar este, eh, el inicio de un nuevo proyecto de emprendimiento, puede resultar en ahorros, puede resultar en tener el dinero para una emergencia, inclusive destinar una parte de eso para vacaciones, para la compra de un automóvil. O sea que yo creo que eh, pueden dársele muchos destinos a eso, y ahí Taxo GPT pues ayuda, ¿verdad? Ayuda muchísimo. Otro caso que te puedo comentar es Taxo GPT puede ayudar a las empresas y a los emprendedores para entender cuál es el mejor régimen de pago de impuestos para una compañía en Guatemala. Recordemos que aquí en Guatemala tenemos dos métodos de pago de impuestos sobre la renta. Bueno, yo diría que ahora con los cambios que hay con la ley tenemos más regímenes de pago, porque para el caso de las empresas agrícolas que están en esa primera cadena de valor, pues ahora pagan el 1.5% sobre sus ventas nacionales con esta ley ganadera que fue aprobada el año pasado, ¿verdad? El decreto 31-2024, que entró en vigor prácticamente en julio de este año. Tenemos cambios a los pequeños contribuyentes. En el impuesto sobre la renta tenemos el régimen del 7%, que es el opcional simplificado, y el régimen del 25%, que se paga sobre la utilidad. Entonces, con Taxo GPT hemos hecho muchos casos tratando de buscar escenarios para identificar qué régimen de pago le conviene más a una empresa o a una persona. Y entonces lo que uno hace con Taxo GPT es subir el dato de las ventas, los costos, los gastos. Uno le puede decir a Taxo, mira, quiero que me ayudes a identificar cuál es el mejor régimen de pago de impuestos para esta empresa. Uno le dice qué tipo de sector está operando la empresa, y Taxo GPT te hace todo el cuadro, te hace las proyecciones financieras, te hace un detalle de cuáles son tus obligaciones tributarias, y luego tú le puedes decir a Taxo GPT que con toda esa información te prepare un PowerPoint para poderlo presentar a junta directiva. Y con eso te das cuenta que Taxo GPT no solo hace un análisis de la información financiera,
te da recomendaciones de cómo podría ser tu mejor pago de impuestos y hay un ahorro importante en cuanto a maximizar la posición financiera de los emprendimientos o de las empresas. Y luego también a través de TaxoGPT se pueden hacer presentaciones PowerPoint. Uno le puede decir, mira toda esta información, condénsamela en un resumen ejecutivo con un lenguaje muy sencillo para presentarlo ya sea a mi cliente, ya sea para presentarlo a una junta de accionistas, porque recordemos que ahí los términos son mucho más concretos y mucho más sintéticos. Y TaxoGPT claramente le puede preparar a uno ese PowerPoint y luego lo que le toca a uno es revisar el mismo y a través de esa herramienta de presentaciones, pues poder ya ahorrarse muchísimo tiempo. Ahora, Eddie, El, perdón, Eddie, tú hablaste que estamos pasando de una era de análisis de datos, ya no tanto de arrastrar el lápiz o construir los datos. ¿Qué puede hacer al que todavía está arrastrando el lápiz, por llamarlo así, que todavía está capturando datos, metiendo datos? ¿Qué opciones tiene para liberar todo ese potencial y dedicarse a analizar datos? ¿Qué les sugieres a estas personas? Que es una de las preguntas que nos hacen. bueno, mira, yo te diría que ahorita lo que tenemos que hacer es perder el miedo a utilizar la inteligencia artificial. Estamos en un momento muy grande a nivel, digamos, cultural, a nivel mundial, de la implementación de esta tecnología en términos mucho más avanzados, porque recordemos que inteligencia artificial nace en los años 1950, cuando se comienzan a hacer los primeros desarrollos y luego fue evolucionando. Em, pero yo diría que este cambio tan grande de inteligencia artificial se puede comparar eh, con el hecho de haber inventado la electricidad. Recordemos que en aquel momento, antes de que existiera la electricidad, mucha gente se desempeñaba siendo contratada para poner aceite en todos los candelabros y cuando se inventa la electricidad, mucha gente se pensó que se iba a quedar desempleada. Y entonces lo que hicieron las personas fue adaptarse a esos cambios, aprender a manejar esa nueva tecnología que era la electricidad y comenzar a tener oportunidades distintas. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? No solo los auditores, sino que las personas en general, es utilizar esta nueva tecnología para poder potenciar nuestro trabajo, ¿verdad? Uno de los ejemplos que he tenido yo el gusto de poder compartir con muchas empresas es eh, en algunos talleres de inteligencia artificial, por ejemplo, yo les formulo un caso que me digan cuánto tiempo se pueden llevar para sacar las razones financieras de un estado financiero, valga la redundancia, hacer un cálculo de impuestos sobre la renta y luego preparar un informe a la alta gerencia. En este ejemplo que te pongo, María Dolores, lo que hacemos nosotros es, le compartimos esa documentación a las personas que están en esos talleres y hemos visto que las personas nos dicen, mira, para poder yo preparar la respuesta para esto, me tomará 5 horas, a algunos les tomarán 8 horas y algunos me han dicho que les puede tomar hasta 2 o 3 días, lo cual es normal porque hoy día estamos configurados para hacer las cosas de forma manual. Estamos, a pesar de que estamos utilizando ya mucha tecnología con las supercomputadoras que tenemos, que son los teléfonos y las computadoras portátiles que hoy día tenemos, todavía venimos haciendo trabajo de una manera bastante, yo diría, analítica, que nos toma mucho tiempo. Cuando hacemos ese mismo caso y le pedimos a Taxo, por ejemplo, que lo resuelva y que empecemos a analizar las respuestas, podemos llegar a ver que esos 3 días o esas 8 horas se reducen a 5 o 10 minutos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos viendo es que las personas van a poder potenciar su trabajo dentro de las organizaciones en pro de buscar mejores resultados para las organizaciones. Si una organización crece, crecen los empleados. Y si las personas se autodesarrollan, van a tener mejores oportunidades. Entonces, yo creo que estamos ante ese cambio de tecnología. Creo que todos en general nos tenemos que subir a ese barco nuevo de la tecnología, no solo los auditores, porque tú bien lo decías, nosotros los auditores, por naturaleza, en términos generales, somos bastante rígidos, bastante cuadrados. Pero hoy día tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la oficina
utilizamos inteligencia artificial, pero ahí tuvimos que buscar una inteligencia artificial que nos permitiera proteger los datos de nuestros clientes. Y para eso utilizamos la plataforma de Copilot. Ahí empezamos a desarrollar nuestros propios agentes y ya las personas en la oficina están empezando a crear sus propios agentes para poder realizar sus tareas, ¿verdad? O sea, yo creo que ahorita tenemos que empezar a perder el miedo, así como comenzamos a utilizar WhatsApp ya hace muchísimos años, y WhatsApp es una manera de comunicarse. Hoy día, inteligencia artificial va a ser una manera de potenciar nuestro trabajo, no solo para auditores, para financieros, sino que yo diría en términos generales y principalmente yo creo que las personas que estamos en ese rango entre los 35 y 50 años tenemos que ir superando esos miedos y esos temores porque eso lo que nos va a permitir es, yo insisto, potenciar nuestros resultados, triturar más rápido los datos, llegar a mejores decisiones y también podemos confrontar resultados, ¿verdad? Yo creo que inteligencia artificial sirve para muchas cosas y yo creo que es una herramienta de alto nivel que hoy día tenemos disponible que no la teníamos hace 20 años, María. Voy a hacer la pausa y cuando regresemos, inteligencia artificial para automatizar, es otra pregunta que me hacen. Ahorita hablaste de agentes y pensé, bueno, los agentes me ayudarían a automatizar, cuando regresemos me lo cuentas, y un tema que asusta mucho a los jefes, y más si están en finanzas o en el área de auditoría, es la privacidad o la protección de los datos. Así que vamos a hacer la pausa y cuando regresemos hablamos de estos temas. Transforma ideas en acción con Libertópolis Negocios. Nuestro tradicional Pumpkin Pie está de regreso en San Martín, hecho con 100% puré de calabaza, el pie perfecto para compartir esta temporada. Ahora puedes realizar tu pedido de pan recién horneado, postres, bebidas y más a través de nuestra app. Descárgala ya en App Store y Google Play. En casa o en tierras lejanas, tu calor me abriga, amigo sol. Gracias por alentarme a darlo todo por un mejor futuro y por iluminar a los míos que extraño cada día. En Banrural, con más del 50% de participación, somos el banco que más remesas familiares recibe en el país. Somos el amigo del migrante y sus familias. Contigo desde el comienzo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Llegó la nave que esperabas. La nueva Yetur T1 ya está en Grupo Los Tres, una sub con diseño sorprendente, tecnología de última generación con todo lo que necesitas. Vení a conocerla y descubrí por qué todos hablan de la nueva T1. No te quedes sin tu experiencia Yetur. Visítanos hoy mismo en Boulevard Los Próceres o Boulevard Liberación y subite a tu próxima aventura. Yetur T1, tu nave ya está lista. Con BI en línea App, todo está al alcance de tu mano. Consulta, paga y transfiere de forma fácil, rápida y segura. Hazlo desde donde estés, cuando lo necesites. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Hay sabores y tradiciones que nos conectan con el alma. En San Martín, honramos esa conexión con nuestra corona de pan de muerto. Cada corona está hecha con un pan artesanal que simbolizan el lazo que nos une a nuestros seres queridos y en su interior, un hermoso tesoro, una Catrina de cerámica oculta. Ven por la tuya. La magia de la tradición te espera en San Martín. Ahora puedes realizar tu pedido de pan recién horneado, postres, bebidas y más a través de nuestra app. Descárgala ya en App Store y Google Play. Con la cuenta Guardadito de Banco Azteca, ahorras, acumulas y canjeas. Primero, abre o incrementa tu ahorro cada semana. Segundo, acumulas más puntos mientras más ahorras. Tercero, canjea tus puntos por sartenes, ollas o cucharones. Gana con la cuenta Guardadito o Guardadito Kids. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Aseguradora General presenta Genauto, el seguro de autos sin excusas, con cobertura completa ante accidentes, robo o daños, tanto para el vehículo como para el conductor y sus acompañantes. Llama ahora al 1757 y cotiza tu seguro sin excusas de Aseguradora General. Estás sintonizando el futuro del emprendimiento en Libertópolis Negocios. Libertópolis.
Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estoy conversando con nuestro invitado, Eddie Osvaldo Pérez, quien es consultor tributario y de negocios y papá de Taxo GPT. Así que bienvenido, no bienvenido, sino la pregunta que salíamos, perdón por el lapsus, salimos con dos preguntas. Uno, la automatización, la IA para automatizar, si eran los agentes los que nos ayudarían a automatizar, y la protección de datos. Sí, bueno, quisiera contarte, María Dolores, que en efecto nosotros como oficina estamos trabajando ahora eh, con una compañía muy grande en Guatemala que es implementadora de Copilot. Em, ¿Por qué razón? Porque queremos llevar a otro nivel a Taxo GPT y las soluciones de automatización. Eh, en este momento estamos desarrollando un proyecto para una compañía a través de la cual eh, lo que se pretende es que en forma automática eh, la inteligencia artificial procese todas las pólizas de importación que tiene esa empresa. Esta empresa normalmente nos decía, mira, cada documento de importación que yo hago tiene alrededor entre 15 y 30 páginas. Entonces, ¿qué tenían ellos hoy? Tenían mucha gente tecleando esas pólizas de importación, y ahora lo que vamos a hacer es a través de la inteligencia artificial eh, que en forma automatizada lea los documentos y luego genere las partidas contables para poder subirlas al sistema de contabilidad. Pero eso no se va a quedar ahí. Digamos que las personas que hoy día que estaban trabajando en ese proceso de tecleo de las pólizas de importación, ahora se van a dedicar a través de la inteligencia artificial a entender los datos de los ítems que se están importando, ¿verdad? Hay muchos ítems ahí de tecnología que se importaban en esas pólizas de importación, y entonces ahora lo que vamos a tener es como un agente al cual le podemos estar preguntando, mira, este producto A, dime cuál ha sido el precio del último año mes por mes, ¿verdad? O sea, ahora ya no vamos a sacar un reporte del sistema de contabilidad, sino que a través de la inteligencia artificial vamos a poderlo abordar para pedirle información que él ya ha estado administrando, ¿sí? Entonces, nos estamos dando cuenta de que ahora con la inteligencia artificial no solo vamos a poder automatizar procesos, sino que al final también vamos a poder eh, pedirle a la inteligencia que nos haga reportes, que nos haga interpretaciones de cosas o de transacciones que están pasando dentro de la contabilidad. Y por eso es que yo digo que tenemos que ir perdiendo el miedo de cómo utilizar los agentes, porque los agentes vienen prácticamente a resolver una serie de dudas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la oficina estamos implementando un agente de recursos humanos, ¿verdad? Donde estamos alimentándolo con todas las políticas de la compañía, el reglamento interior de trabajo, las dudas frecuentes que pueden tener los empleados. Y entonces ahora, en lugar de decirles, mira, si tienes alguna duda, aquí está el sitio dentro de la intranet de la compañía, le decimos, mira, aquí está este agente que te puede solucionar muchas dudas o consultas que tú tengas. Por ejemplo, cómo solicitar las vacaciones, cómo gestionar algún permiso, toda la información, por ejemplo, del seguro médico de la compañía. Entonces, lo estamos empaquetando para que las personas puedan desde su computadora estar haciendo esas consultas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que con la inteligencia artificial uno puede crear ese banco de datos y poderle generar respuestas a los usuarios más rápido y poderles ayudar a resolver las preguntas que ellos tengan, ¿verdad? Digamos que esa es como una de las maneras que hemos visto que los agentes vienen en este momento, María Dolores, a resolver muchas cosas, pero inteligencia artificial dentro de 6 años va a ser una cosa totalmente distinta, ¿sí? Entonces yo creo que estamos a un muy buen tiempo de empezar a subirnos a ese barco. Interesante, porque entonces mencionas el tema de generar estos agentes que van a ser estos que te van a ayudar a resolver estas dudas, a alinear la cultura organizacional, si pensamos en el tema de recursos humanos, pero también pensaba en lo que tú mencionabas acerca de que esta información se pueda automatizar, se pueda capturar ya en el sistema, y que en lugar de obtener reportes de un sistema y que para los que no conocemos mucho de esto, digamos, bueno, es como cuando lees un examen clínico y ves y dices,
¿y esto es bueno o malo? Porque no tienes ni idea qué significa ese número. Entonces, en lugar de estar viendo datos, tablas, números, lo que vas a hacer es preguntarle a esta información. Y esto a este sistema que te generó esta información, que tiene esta información. Esto entonces me lleva a la pregunta, los sistemas, los ERP, que son los sistemas que se encargan de la administración y van incluido el tema de la contabilidad y todo el tema de la gestión administrativa y financiera de la empresa, van a migrar y se van a ver forzados porque la competencia o porque la tendencia es a ir integrando esta información, ir integrando estos agentes, esta inteligencia artificial, de tal forma que cuando ya tengas toda la información del mes, hagas preguntas o el gerente general pregunte, mire, quiero saber la tendencia, y ya no tanto el contador o el financiero, sino que ya las discusiones sean de otro nivel con tu financiero. Así es. Bueno, de hecho, a nivel de los ERPs sí hay cambios, ya María Dolores. Vemos muchos ERPs gigantes ya están incorporando inteligencia artificial. Con esta compañía guatemalteca que estamos desarrollando robots, ellos ya están migrando a que los robots le generen la información que necesita ver el CEO. Porque habíamos pasado, por ejemplo, de tener tableros de Power BI, donde la gente a veces se perdía, pero en cambio ahora el robot, el agente le va a decir a la persona, mire, este es el problema, estos son los 5 o 6 problemas que usted tiene que ver el día de hoy de acuerdo con toda la información financiera de la empresa. O sea, ahora los agentes lo que van a hacer es estar enviándole información a los usuarios, y le van a estar enviando información al CEO, al gerente de ventas, al gerente financiero, al gerente de auditoría de las empresas, ¿verdad? Entonces, los agentes ahora lo que son canales a través de los cuales nos van a estar enviando esos alertivos. Es como que tuviéramos una persona que nos está presentando datos. Entonces, ahora, desde el punto de vista de las gerencias financieras, dentro de los ERPs, ahora los agentes les van a dar datos a ellos triturados para que ellos los comprendan y los analicen y que puedan tomar acciones para corregir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, se está trabajando muchísimo con el tema de agentes, eso es lo que viene, ya hay ERPs que lo están teniendo, no quisiera mencionar marcas, pero sí, los ERPs más grandes ya están trabajando muchísimo en eso, algunos ERPs más pequeños también lo están incorporando, y de hecho en Guatemala, quisiera contarte que felizmente me he encontrado un grupo de chapines, estoy muy honrado de conocerlos. Son unos quetzaltecos, ellos desarrollaron un programa de contabilidad que se llama Financia, que utiliza inteligencia artificial, ¿verdad? Y en algún momento hemos conversado de ver cómo Taxo los puede ayudar para que utilice cosas para hacer las declaraciones de impuestos, por ejemplo, de toda la gente que está ahí. Pero ya ellos hoy en Guatemala, guatemaltecos, que eso me honra todavía aún más, ya han creado un ERP pequeño, no tan grande, pero digamos para empresas pequeñas y medianas funciona perfectamente bien, que hace la contabilización de las transacciones, prepara los libros de contabilidad y también se puede utilizar para empezar a interactuar con la información. Así que la inteligencia artificial va creciendo a pasos agigantados. Esta ola es mucho más grande que cuando vimos que salió el Internet en los años 90 y el correo electrónico. Y dicen algunos que es muchísimo más grande que la ola de las redes sociales. Así que yo creo que lo que tenemos que utilizar, insisto, es esta tecnología al máximo, porque ahora lo que tenemos que hacer es poder perder ese miedo, ese pánico escénico respecto al uso de la inteligencia artificial, y los agentes internos dentro de los ERPs o dentro de las empresas sirven para la protección de los datos, porque no son agentes, digamos, que están colgados en otra plataforma afuera, sino que son agentes internos. Y eso también yo creo que es bien importante, María Dolores, porque uno de los temas importantes en inteligencia artificial es cómo hago para proteger mis datos. Así es. ¿Verdad? Yo insisto, digamos, cuando uno habla de inteligencia artificial, tenemos la inteligencia global, digamos, que es ChatGPT, que está alimentada por muchísimos usuarios, que es muy buena, pero ella se alimenta de todos los datos que nosotros le damos y de toda la información pública que está en la internet.
Y luego tenemos otras inteligencias artificiales que puede ser que su músculo sea un poco más bajo, pero que guardan la confidencialidad. Y ahí yo quisiera decir que para mí, por ejemplo, Copilot ha sido la solución que he encontrado para manejar el tema de la confidencialidad para dentro de la compañía, porque como tú comprenderás, nosotros manejamos mucha información de clientes y lo que menos que queremos es que esa información pues después se pueda volver pública, aunque